Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco, donde las novelas se mezclan con la realidad y los romances de la pantalla chica a veces nos dejan con el corazón roto. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo suspirar a muchos, una pareja que encendió la pantalla con su química arrolladora y que, tristemente, parece que no tuvo un final feliz fuera de ella. Si ya lo adivinaron, vamos a meternos de lleno en la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y en cómo, según dicen las malas lenguas, los celos pudieron haber destruido ese amor que tanto nos emocionaba. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, les recuerdo que aquí, en este canal, lo que hacemos es analizar la información que nos llega, contrastarla y ofrecerles una visión lo más objetiva posible. Así que agárrense fuerte porque hoy vamos a desmenuzar este culebrón turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sigan siendo parte de esta gran familia que ama el drama turco tanto como yo. Can Yaman y Mehmet Özdemir, simplemente con escuchar sus nombres juntos, a muchos se les dibuja una sonrisa en la cara, ¿verdad? Su romance en la pantalla, en la exitosísima serie Erkencikus, fue simplemente mágico. Sanem y Can eran la pareja perfecta, con una conexión palpable que traspasaba la pantalla. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y es que, ¿cómo no ilusionarse? La química entre ellos era innegable, las miradas, las sonrisas, todo apuntaba a que había algo más que amistad. Durante el rodaje de Erkencikus, las redes sociales explotaron con fotos y vídeos de Can y de Mehmet compartiendo momentos fuera del set, comidas, salidas nocturnas, bromas, todo alimentaba la esperanza de que ese romance que tanto amábamos en la ficción se hiciera realidad. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, muchos aseguran que sí existió, al menos por un tiempo. De hecho, hay quienes dicen que fue un noviazgo intenso y apasionado, pero también lleno de altibajos. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde los celos entran en escena. A ver, seamos honestos, los celos son un sentimiento humano, todos los hemos experimentado alguna vez. Pero cuando se vuelven incontrolables, pueden ser muy destructivos, sobre todo en una relación. Y según algunas fuentes cercanas a la pareja, los celos fueron precisamente el principal detonante de su ruptura. Se rumorea que Can Yaman, con su personalidad fuerte y a veces un tanto impulsiva, era bastante celoso. Al parecer, no le gustaba la atención que Mehmet recibía por parte de otros hombres, ni las escenas románticas que tenía que grabar con otros actores. Y claro, Mehmet, una mujer independiente y exitosa, no estaba dispuesta a ceder ante esos celos, lo que generaba constantes discusiones y tensiones entre ellos. Pero no solo los celos de Can habrían sido un problema. También se dice que Mehmet, aunque en menor medida, también sentía celos de la popularidad de Can y de la atención que le prestaban sus fanáticas. Recordemos que Can Yaman se convirtió en un fenómeno mundial gracias a Erkencikus, y su legión de seguidoras era inmensa. Esto, al parecer, no le hacía ninguna gracia a Mehmet, que sentía que a veces quedaba relegada a un segundo plano. La sombra de Can era alargada, y esto, en una relación, puede ser un problema de dimensiones considerables. Adentrándonos un poco más en la dinámica de celos, hay que considerar el contexto en el que surgió esta relación. Erkencikus catapultó a ambos a la fama internacional, lo que significó una exposición mediática sin precedentes. Can, con su atractivo físico y su carisma arrollador, se convirtió en un símbolo sexual de la noche a la mañana. Revistas de todo el mundo lo querían en sus portadas, y su número de seguidores en redes sociales se multiplicó exponencialmente. Mehmet, por su parte, también experimentó un aumento significativo en su popularidad, pero la magnitud del fenómeno Can Yaman era innegable. Esta diferencia en el nivel de fama podría haber generado una inseguridad en Mehmet. Ver a su pareja constantemente asediada por fans, admiradoras e incluso otras celebridades, podría haber alimentado sus propios celos y dudas. Además, la presión de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans y de cumplir con las expectativas de la industria del entretenimiento, sin duda añadió una capa extra de estrés a la relación. Por otro lado, también se rumorea que Can Yaman tenía dificultades para separar la ficción de la realidad. La intensidad de las escenas románticas en Erkencikus y la química palpable entre él y Mehmet podrían haberle generado una sensación de posesión y control sobre su compañera. Verla interactuar con otros hombres, incluso en un contexto profesional, podría haber despertado sus celos y su necesidad de reafirmar su dominio en la relación. Además de los celos, también se especula que las apretadas agendas de ambos actores pudieron haber contribuido a su separación.
Después del éxito arrollador de Erkencikus, tanto Can como Demet se vieron inmersos en nuevos proyectos, lo que les dejaba poco tiempo para estar juntos. Y claro, la distancia y la falta de tiempo libre pueden ser muy perjudiciales para una relación, sobre todo cuando hay otros problemas de fondo. Can Yaman, buscando expandir sus horizontes profesionales, comenzó a aceptar proyectos en otros países, incluyendo Italia y España. Esta decisión lo alejó físicamente de Demet, quien, por su parte, continuó enfocándose en su carrera en Turquía. La distancia, combinada con la falta de tiempo para compartir momentos juntos, sin duda debilitó el vínculo entre ellos. Otro factor que pudo haber influido en su ruptura fue la presión mediática. Como pareja, aunque nunca lo confirmaran, estaban constantemente en el punto de mira de la prensa y de los fans. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, y cualquier rumor o especulación se convertía en noticia. Esta presión constante, sin duda, debió ser muy difícil de soportar. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar imágenes comprometedoras o momentos íntimos que pudieran alimentar los rumores de su relación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y teorías sobre su romance, lo que generó una atmósfera de constante escrutinio y vigilancia. Esta falta de privacidad, sin duda, afectó su bienestar emocional y dificultó la construcción de una relación sana y estable. Y para añadir más leña al fuego, también se habló de diferencias en sus personalidades y en sus planes de futuro. Can, más aventurero y arriesgado, tenía la intención de expandir su carrera internacionalmente, mientras que Demet, más centrada en su trabajo en Turquía, prefería seguir construyendo su carrera en su país natal. Estas diferencias, a la larga, también pudieron haber contribuido a su separación. Can Yaman siempre ha sido un espíritu libre, un hombre que busca constantemente nuevos desafíos y experiencias. Su ambición lo ha llevado a explorar diferentes mercados y a trabajar con profesionales de todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, se siente más arraigada a sus raíces y prefiere enfocarse en proyectos que le permitan seguir creciendo como actriz en su país natal. Estas diferencias en sus ambiciones y prioridades, sin duda, generaron tensiones y conflictos en la relación. Después de Erkencikus, Can y Demet no volvieron a trabajar juntos. De hecho, se dice que su relación terminó de forma bastante abrupta y que, incluso, llegaron a distanciarse por completo. Cada uno siguió su camino, y aunque ambos han tenido éxito en sus respectivas carreras, muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella. La ruptura entre Can y Demet dejó un vacío en el corazón de muchos fans que creían en su amor. La esperanza de que la magia de Erkencikus se prolongara en la vida real se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de decepción y tristeza. A pesar de los rumores y especulaciones, ambos han seguido adelante con sus vidas y han logrado consolidar sus carreras como actores. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia que nos recuerda que a veces, la magia de la ficción no se traslada a la vida real. Y que incluso los romances más apasionados pueden verse truncados por los celos, la distancia, la presión mediática o simplemente por diferencias irreconciliables. Analizando la situación con una perspectiva más amplia, es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo están sometidas a una presión constante. La fama, el dinero, la exposición mediática y la falta de privacidad pueden ser factores muy difíciles de manejar, incluso para las parejas más sólidas. En el caso de Can y Demet, es posible que la combinación de todos estos elementos haya sido demasiado para ellos. Además, es importante reconocer que las personas cambian y evolucionan con el tiempo. Lo que en un momento pudo haber parecido una conexión perfecta, puede que con el paso de los años se haya desvanecido. Es posible que Can y Demet simplemente hayan tomado caminos diferentes y hayan descubierto que sus vidas ya no encajaban como antes. Así que, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hoy hemos explorado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos analizado cómo, según los rumores, los celos pudieron haber destruido ese amor que tanto nos emocionaba. Hemos visto cómo la presión mediática, las apretadas agendas y las diferencias en sus personalidades también pudieron haber influido en su separación. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí en este canal, lo que hacemos es compartir nuestra pasión por el mundo de las telenovelas turcas y por las historias de amor que nos hacen soñar. Ahora me gustaría saber su opinión.
¿Creen que los celos fueron realmente el principal motivo de la ruptura de Khan y Demet? ¿O piensan que hubo otros factores más importantes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Besitos.